Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy venimos a hablar de neceseres o cosmetiqueras, como lo conocéis en algunos países. Es uno de los proyectos que podemos hacer muy fácilmente con pocas telas y que tienen un resultado precioso. En el canal hemos hecho un montón de modelos diferentes de neceseres. En cada uno de ellos hemos aprendido técnicas diferentes y trucos de costura que pueden ser bastante interesantes. Si queréis ver alguno de los proyectos que os propongo en detalle, bueno, pues vais a la descripción del vídeo y ahí vais a tener el link a cada uno de los tutoriales correspondientes. Así que vamos a comenzar a repasar estos 10 tutoriales de neceseres que ya hemos hecho en el canal, que me parecen especialmente bonitos o interesantes por las técnicas que vamos a aprender. La primera propuesta que os traigo es el neceser Baliset. Es un neceser que, aunque tiene una forma muy bonita y muy especial, realmente se hace de una manera muy sencilla porque el truco está en cómo luego doblamos las esquinas hacia el exterior. Quizás sea uno de los modelos más sencillos que podéis realizar. El siguiente modelo que os propongo es el neceser Carmen. Aunque su forma es la básica, la habitual de un neceser, le damos un toque especial combinando dos telas y sobre todo por el volante que le hemos puesto alrededor. En este vídeo os enseño cómo se hace este tipo de volante o de tabla para que quede muy exacta su terminación. Otro neceser que os propongo es el modelo Raquel. Es un neceser que, como veis, combinamos telas en dos tonos y que adornamos siempre con un encaje o con algún detalle y con unos yoyos. Lo curioso de este tutorial es que vamos a aprender cómo se utilizan los flejes metálicos que van con cremalleras. Nos permiten que la boquilla quede rígida, pero la cerramos con una cremallera, no es un cierre en sí mismo como el que vamos a ver en otros modelos que os voy a proponer. En este neceser vamos a emplear un cierre que se conoce como boca de lobo. Es un cierre rígido que tenemos que tirar con cierta fuerza para abrir, pero que cuando lo cerramos queda el neceser completamente cerrado. También en este tutorial vamos a aprender a utilizar un pequeño aparato que hay para forrar botones. Como veis, el resultado es muy sencillo pero muy original por las telas que hemos combinado. En este otro modelo de neceser lo que vamos a aprender es cómo coser cuadrados de una manera perfecta y sencilla, porque muchas veces la dificultad cuando trabajamos con piezas pequeñas, y en especial a la hora de unir cuadrados, es que los puntos de encuentro queden muy exactos. Bueno, pues en este vídeo, más allá de hacer un neceser, como veis, bien bonito, vamos a aprender esta técnica. Otra propuesta de neceser súper interesante es este, en el que utilizamos plástico transparente o hule de cristal, como lo conocéis en muchos países. Me gusta mucho este tipo de trabajo porque nos permite ver el interior y dónde tenemos las cosas colocadas. En este vídeo vais a ver cómo se trabaja con bastante facilidad con este material, el plástico transparente. El conjunto Martina de neceseres se compone de dos piezas que, aunque veis que tienen formas muy diferentes porque una es circular y la otra es rectangular, se elaboran al final de una manera muy similar. En este vídeo os voy a enseñar cómo se hacen los patrones de este tipo de neceser y además os voy a proponer un remate para el interior súper bonito. Y utilizando retales que nos van quedando de otros proyectos podemos hacer cualquiera de estos dos neceseres que estáis viendo. Ambos se realizan de una manera muy similar porque partimos de cuadrados de tela. La diferencia está en el número de cuadrados que utilizamos en un caso y en el otro. En el que es más redondito vamos a utilizar un número de cuadrados menor que en el que es más alargado, pero la técnica a la hora de confeccionar veréis que es muy similar. Otro conjunto que os propuse fue la funda para el secador y para las planchas del pelo. De nuevo, en este tipo de trabajo os propongo una forma de rematar el interior y de elaborar el trabajo bastante particular porque vamos a acolchar simultáneamente el interior y el exterior del trabajo. Y quizás uno de mis favoritos es el neceser Susana. En él vamos a aprender a utilizar pequeños retales de tela que nos van quedando de otros trabajos porque necesitamos piezas muy pequeñitas y le incorporamos un detalle un poco especial con el dibujo que hemos hecho con lápices acuarelables. Como veis, las posibilidades de los neceseres son súper amplias. Hay muchos modelos donde elegir. Todavía nos quedan muchísimos más que realizar en el canal. Espero que os haya gustado este recopilatorio y nos vemos en el próximo vídeo.